El encuentro en el huerto de Getsemaní. La luna colgaba baja sobre el monte de los olivos, pálida y silenciosa, como si supiera lo que estaba por venir y se negara a iluminarlo del todo. El aire era fresco, casi frío, cargado con el aroma de los olivos centenarios, cuyas ramas retorcidas parecían brazos extendidos en súplica. Abajo Jerusalén dormía, o fingía dormir, con sus murallas bañadas en sombras, sus calles vacías, sus templos cerrados. Pero en el huerto, oculto entre las colinas, un hombre caminaba solo, no del todo solo. Lo acompañaban 11, pero él estaba solo de verdad, profundamente solo. Jesús había cenado con ellos horas antes, había partido el pan, había dicho que era su cuerpo, había alzado la copa, había dicho que era su sangre, había hablado de traición, de negación, de abandono, había lavado sus pies, y ahora, mientras sus discípulos bostezaban contra los troncos, él se alejó un poco más, como quien busca intimidad con su dolor. «Quédate aquí», les dijo, «y velad conmigo», pero no entendieron, no podían entender. Pedro, el impetuoso, quiso decir algo valiente, pero el sueño le ganó. Santiago y Juan, los hijos del trueno, se recostaron uno junto al otro, vencidos por el cansancio y la confusión. El huerto los envolvía en su quietud, y ellos, en su humanidad, sucumbieron. Jesús, en cambio, cayó de rodillas, no con gracia, no con solemnidad, con un peso que lo dobló como un árbol bajo tormenta. Su rostro tocó la tierra, sus manos se hundieron en la hierba húmeda, y allí, en la oscuridad, entre los olivos que habían visto reyes y profetas pasar, el Hijo de Dios gimió: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». No era miedo a la muerte, no del todo. Era el peso del pecado del mundo, la carga de la ira divina, la separación que se avecinaba. Era el precio de la redención concentrado en una sola alma. Era el momento en que la luz tendría que ser tragada por la oscuridad, para que la oscuridad no devorara a la humanidad entera. Y él, que nunca había conocido pecado, estaba a punto de ser hecho pecado por nosotros. Su sudor se volvió como gotas de sangre, cayendo pesadamente sobre la tierra. Un fenómeno tan raro que solo Lucas, el médico, lo registró con precisión clínica y asombro espiritual. No era metáfora, era agonía real. Era el cuerpo humano al límite, el alma divina en conflicto, la voluntad perfecta luchando contra el horror de lo que vendría. «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». 3 veces se levantó. 3 veces volvió a ellos. 3 veces los encontró dormidos. No los reprendió con ira. Con tristeza infinita, con ternura quebrada, les dijo: «¿No habéis podido velar conmigo 1 hora?» Y luego, como si supiera que no serviría de nada insistir, añadió: «El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». No hubo milagros esa noche. No hubo ángeles visibles, hasta que uno descendió del cielo, no para detener lo inevitable, sino para fortalecerlo, para recordarle que no estaba abandonado del todo, que el Padre lo veía, que el plan seguía en pie, que el amor era más fuerte que el miedo. Y entonces entre los árboles se oyeron voces, antorchas, el tintineo de espadas, pasos apresurados. Judas iba al frente, con su beso preparado, su corazón ya vendido. Detrás, soldados romanos, guardias del templo, fariseos con rostros severos y ojos brillantes de triunfo. Venían como si fueran a capturar a un rebelde, a un peligroso criminal. Venían con cadenas, con redes, con antorchas, como si él fuera a esconderse, como si pudiera huir. Pero él no huyó, salió a su encuentro, solo, con la túnica manchada de sudor y tierra, con el rostro demacrado pero los ojos encendidos de una autoridad que los hizo retroceder. «¿A quién buscáis?», preguntó. «A Jesús de Nazaret», respondieron. «Yo soy», dijo él, y al pronunciar esas palabras, las mismas que el Dios del Sinaí había dicho a Moisés, los hombres cayeron hacia atrás, como fulminados por una fuerza invisible. Ni un solo dedo se movió contra él.
Por un instante el huerto entero se detuvo, pero él no aprovechó el momento. No llamó fuego del cielo, no invocó legiones de ángeles. En lugar de eso, permitió que Judas se acercara, permitió el beso, permitió las manos que lo agarraron, permitió las cadenas. Pedro, despertando de golpe, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, un acto de valentía torpe, de lealtad desesperada. Pero Jesús lo detuvo. ¿Acaso no he de beber la copa que me ha dado el Padre?, dijo, y tocando al herido, sanó su oreja. Incluso en su arresto, seguía sanando. Incluso en su dolor, seguía amando. Mientras se lo llevaban, los discípulos huyeron, todos. Como él había dicho, como estaba escrito, la luna los vio correr entre los olivos, desaparecer en la noche, abandonar a su maestro. Solo una figura joven, envuelta en una sábana, huyó desnuda cuando intentaron agarrarlo. Era como si el huerto mismo se despojara de todo lo superfluo, dejando solo a Jesús, solo con su destino. Y así, entre antorchas y gritos, entre cadenas y silencio, el Hijo del Hombre fue llevado. No como un derrotado, sino como un cordero conducido al matadero. No como un prisionero cualquiera, sino como el Salvador que entrega su vida porque nadie se la quita. Él la da. El huerto quedó vacío, solo el viento entre las hojas, solo la tierra manchada con sudor de sangre, solo el eco de una oración que aún flotaba en el aire. No sea como yo quiero, sino como tú. Y en el cielo, aunque nadie lo viera, los ángeles contenían el aliento, porque lo que comenzó en Getsemaní, la entrega, la obediencia, el amor hasta el extremo, culminaría en un madero, 3 días después, con un grito que sacudiría el universo: consumado es. Pero esa noche, en el huerto, todo era espera, dolor, soledad y una obediencia tan profunda que cambió el destino de la humanidad. Porque en Getsemaní Jesús no solo oró, eligió, y al elegir, nos salvó. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más enseñanzas y alabanzas que fortalezcan tu caminar con Cristo. Que la paz de Dios te acompañe. Hasta pronto.